Estresado que ando. No solamente yo, seguramente usted lo dice también. Creo que algunos hablan del estrés positivo y el estrés negativo, así como el colesterol bueno y el colesterol malo. Pero son épocas donde vivimos una realidad, sobre todo aquellos que estamos en grandes ciudades y con, bueno, grandes desafíos para sobrevivir primero y todo el resto, donde nos sentimos agobiados. ¿Cuánto afecta el estrés en nuestra calidad de vida y en nuestra salud? Bueno, sobre eso vamos a ir al que sabe, neurólogo, profesor, hombre que puede ayudarnos a entender algo de esto en lo posible y ojalá hacer lo que debemos para combatir el estrés malo. Si es que existe alguna diferenciación, se lo vamos a preguntar. Doctor Alfredo Fürstenfeld, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué nos cuenta? ¿Es verdad esto que yo dije o es una falsedad y un mito de que hay un estrés bueno y uno malo? A ver, estrés no significa, no es sinónimo de enfermedad. El estrés es una reacción física y emocional ante situaciones desafiantes y o peligrosas. Perdón. Ujú. Eh, es la forma en que un individuo se va a defender ante una situación de alarma. Un poco para entender la cosa, un bebé, una criatura chiquita, necesita más entrenamiento para tener estrés. Un bebé puede tener disconfort, puede tener la pancita hinchada con gases, puede llorar, puede estar con inconvenientes, pero no está sufriendo estrés. Para tener estrés hay que haber crecido un poco, hay que haber tenido experiencias, hay que haberse quemado con algo caliente, hay que haberse sentido frío, un apretón, un evento difícil, o sea, hay que crecer, o sea, hay que tener una capacidad cognitiva Ujú. más elaborada. Eh, hay un ejemplo que es fisiológico, el famoso estrés del gato, lo pone frente a un perro, como es el enemigo natural. El gato tiene una reacción de estrés que es, se le paran los pelos, una piloerección, tiene una taquicardia, se le dilatan las pupilas, se le eleva la presión y se pone en posición de defensa para salir corriendo o para defenderse. Ujú. O sea, eso no se lo puede considerar una enfermedad. Y de todas maneras, la cronificación, la repetición, cuando un individuo empieza a vivir la vida y empieza a tener satisfacciones y no satisfacciones, bueno, ahí se van conformando un poco la personalidad y la forma de abordar y de defenderse ante determinadas situaciones. En el caso del gato, doctor, bueno, obviamente estamos hablando de algo instintivo. De alguna manera esto se repite en los patrones humanos. Nosotros también tenemos, bueno, ciertas cosas sobre las cuales reaccionamos con ese instinto. Me imagino Sí, que sí, ¿no? sí, sí, tal cual. A ver, es reflejo. Eso que decimos instinto es un reflejo. O sea, Reflejo. Ujú. el tema es que los órganos de los sentidos, la visión y el oído y el olfato en los animales y las terminaciones sensitivas a la presión, al calor, al dolor, nos ponen en alerta. Hay algo que nos va a comprometer. Ujú. El conocimiento, la experiencia, bueno, hace que un sector profundo del lóbulo temporal que se llama amígdala, Ujú. bueno, empieza a disparar noradrenalina, adrenalina, dopamina, y alerta lo que se llama el eje cortical, hipófiso suprarrenal. O sea, entonces se ponen en juego una serie de mecanismos por los cuales se secretan hormonas, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Este podría ser Entonces, el estrés positivo, digo, siguiendo la línea de lo que yo planteaba. es Digo, el estrés común, es el estrés común, sí, es pero el digo, mecanismo inicial. claro, pero digo, si voy a cruzar la calle, para decirlo de una manera simple, bueno, es bueno tener una alerta y estar, digamos, de alguna manera con todo eso que me permite Está bien, porque si voy a reaccionar y hacer, me llaman cuidarme. por un negocio, por una entrevista laboral, Ujú. voy a estar estresado, pero voy a poner todos mis sentidos Ujú. en qué le respondo, cómo voy vestido, qué digo, qué hablo de mi experiencia. ¿Digo que Ujú. me echaron hace 3 meses de un trabajo o digo que me felicitaron? O sea, uno empieza a buscar estrategias. Ujú. La semana pasada hablamos de ejemplos positivos, digamos, con
con individuos que de la nada hacen un edificio, edifican algo muy importante, y eso es un estrés positivo, desde ya. El Bien, estrés los moviliza. bien. El tema es que en un estrés positivo uno también se puede pasar de rosca. O sea, uno crea una situación y hasta puede inventar cosas que no son reales, que eso finalmente le va a ir en su contra. Ujú. O se murió de alegría, o sea, le salió algo, y hizo un pico hipertensivo, se le paró el corazón y desapareció del mapa, a pesar de que ganó la lotería, pero ganó la lotería y esa emoción. Esto pasa a menudo en los estadios de fútbol. Mm. Un gol del equipo propio muchas veces genera descompensación en el individuo que está en el estadio. Casi, Obviamente había una casi, condición previa, ¿no es cierto? ujú, casi, casi lo que siempre de alguna manera dialogamos, doctor. Esto de los equilibrios, ¿no? De la armonía relativa en términos de buscar que no sea ni mucho ni muy poco, ese lugar que es tan difícil de conseguir, el punto medio. Usted sabe que un médico que usted seguro alguna vez estudió, que fue un gran maestro, ni más ni menos que Maimónides, el gran médico del Uf. califa en su momento, hablaba de Shvil Azab, del camino de oro, el punto medio, ese lugar que es, bueno, una utopía, pero que es finalmente lo que uno tendría que tratar en todos los aspectos. Y bueno, por eso se habla de equilibrio mental. O Mm, sea, el equilibrio es físico, no estar tropezándose y cayéndose, pero el equilibrio mental nos permite tomar decisiones adecuadas para no herirnos y no herir a los demás de manera innecesaria. mm, O sea, uno quiere un logro, quiere realizar quiere conocer a una persona y llevarse bien. Bueno, mi papá decía, con una persona que querés quedar bien, y recién conoces, no hables ni de política, ni de religión, ni de fútbol en la primera charla, porque ahí seguramente vas a encontrar alguna disidencia. Primero ganátelo, primero enamoralo, primero, digamos, mostrar tus virtudes y convencete que la persona es la adecuada, y después seguís avanzando. Y después cuando se entra en confianza, bueno, uno puede desde ya desnudarse mentalmente y plantear sus verdaderas posiciones. Y esto no tiene que terminar con una pelea, porque si termina con una pelea es porque no estaba bien elegida, en este caso, la pareja. Estoy hablando de algo muy natural y ujú. muy normal, que es una simple relación. Bien, y Y lo vamos mismo pasa en la cuenta estrés, laboral. al estrés negativo, a ese que Vos, agobia tanto y que puede enfermarnos incluso de bueno, manera severa. a ver, hay eventos agudos, de repente, un asalto, un choque en la vía pública. Entonces, un individuo muchas veces, después de un evento de ese tipo, no recuerda qué es lo que pasó. Se le borra, y produce lo que se llama amnesia global transitoria. Si uno le pide cuando va a la comisaría, a ver, descríbame, la verdad es que no me acuerdo, yo sé que iba en el auto, sentí un golpe, pero después no me acuerdo, pero te peleaste, te dijeron algo, cómo era el otro. No me acuerdo, y no es que está mintiendo, tiene una amnesia de lo ocurrido porque se le bloqueó. O sea, los esteroides, la adrenalina, todas estas sustancias que se liberan como un mecanismo de defensa, bloquean el lóbulo temporal donde está la memoria y queda bloqueado. Entonces, de todas maneras, eso no es una enfermedad tampoco. No hay que hacer no hay que preocuparse para intentar recordar. No tiene ninguna importancia acordarse de esa situación. No es Ujú. una enfermedad. Eso pasa. Me recuerda esto, doctor, y ya vamos a la enfermedad, a ver si usted lo vincula, porque usted es el especialista y yo solo pienso que cuando uno tiene un corte, una herida o algo más profundo, hay un primer momento de dolor, ¿no? Pero después hay como un bloqueo que permite sobrevivir ese dolor, es así, hay como algo en nuestra, no sé exactamente dónde, usted me lo va a decir, que nos permite que frente a un corte o a una herida o algo violento, el cuerpo físicamente reaccione bloqueando ese dolor, ¿no? Desde ya, pero para eso tiene que haber un aprendizaje. El chico se quema con algo Ujú. por primera vez, por más que le digan no toques, hasta que no tocó y se quemó, no paró. Después viene el recuerdo, memoriza y se las arregla para no hacerlo. Y si le pasa, bueno, tiene que hacer el esfuerzo de recordar que se le pasó el dolor y cómo manejarlo y cuáles son las medidas, que lavarse, que higienizarse, que ponerse agua oxigenada,
que comprimir, o sea, hay toda una serie de medidas que uno va aprendiendo. Estoy hablando de una situación de emergencia, no una situación de una guardia médica, pero a veces si pasa algo en la calle hay que tener conocimiento de primeros auxilios. Y bueno, esos primeros auxilios son los que un individuo recurre en forma espontánea por su experiencia y trata de frenar. Y desde ya, a ver, hay individuos que o sea, el dolor tiene distintos umbrales. No hay forma de medir el dolor como la presión. La presión es 14,8 porque el aparato lo dice. A un individuo le duele tanto porque ese individuo le duele tanto. Y uno, para entender cuánto le duele al individuo, tiene que decirle, a ver, de 1 a 10, ¿cuánto te duele a vos? 8, 9, inclusive para después comparar cuando uno inicia un tratamiento para el dolor, si esto mejoró o no mejoró. De Bien, esos 7 puntos estás en 3, estás en 4, yo lo porque es subjetivo. distraje de el tema de, y nos quedan pocos minutitos, quiero aprovecharlo, del estrés que puede realmente ser peligroso para nuestra salud. ¿Cómo se manifiesta y qué deberíamos hacer? Bueno, el estrés que se repite, estamos hablando de una situación común, por ejemplo, un individuo que trabaja en una oficina y que tiene mala relación con sus compañeros o con el jefe. Y todos los días, ya cuando está llegando a la oficina, se empieza a acordar de la cara del jefe, de la cara de la compañera, del compañero, que el café sale frío, o sea, empieza a acordarse de todo lo malo y ya empieza ahí un fenómeno de disconfort. Y ese individuo va a pasar una mañana o un día no agradable. Y esto lo va a bloquear, lo va a cansar, lo va a poner de mal humor, le va a bloquear la memoria, le va a hacer decir cosas incorrectas, va a tener malas conductas y mal rendimiento. Estoy hablando de una situación muy común, muy frecuente, de un trabajo simple de oficina, pero si el ambiente no da, y es muy frecuente, o sea, 2 personas ya son una multitud, 3 ya es una avalancha, o sea, que 3 personas se lleven bien es realmente a veces difícil. Entonces, ese disconfort hace que, bueno, me duele el estómago, primero le subió la presión, tengo palpitaciones, tengo náuseas, me duele la panza, bueno, voy al médico, o sea, empiezan a aparecer toda una serie de síntomas y de repente los podemos dividir en el eje y en la periferia. Los primeros síntomas de estrés son dolor de cabeza, dolor en la nuca, dolor en los hombros, dolor de cintura. Y después aparecen estos síntomas cardiológicos, sube la presión, hay palpitaciones, síntomas digestivos. Todo esto hace que un individuo, ante una situación repetitiva, negativa para él, porque no la está pasando bien, lo lleve a esta situación. Después está el síndrome de estrés postraumático, y esto sí que es una situación brava. Y bueno, hoy tenemos un ejemplo tremendo a nivel de lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, este muchacho que se ilustró sus imágenes y que está emanciado, que está destruido, este muchacho está sufriendo un cuadro de estrés postraumático sostenido, a lo que se suma el hecho de no comer y demás, o sea que realmente esa situación prácticamente es irreversible. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque en esa situación un individuo no tiene vuelta. O sea, el estrés postraumático, sacado de las catacumbas, bueno, tiene muchas chances de recuperarse, con psicoterapia, con actividad yoga, con actividad deportiva, con buenas amistades, con cambiar todo eso se puede modificar, es manejable. Este ejemplo que está a la vista no tiene desafortunadamente esa suerte. O sea, esto está muy jugado porque aparte hasta le están negando la alimentación y todo tipo de colaboración, más bien lo están permanentemente estimulando en contra. Bien, doctor, la próxima vez yo le voy a proponer que en esta consulta que tenemos con usted los días martes, al consultorio abierto, bueno, nos diga, porque hay otra vez, hemos hablado de niveles, hemos hablado del estrés habitual y el que ya no lo es. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque, bueno, se habla mucho de caminar, gimnasia. Quiero escuchar más con usted sobre, bueno, lo que puede producir el estrés en la salud de manera muy concreta, sabemos de esto, y también qué podemos hacer, porque hay que seguramente, como en todo, encontrar, después de detectar el problema, los caminos para tratar de volver a ese equilibrio del cual hablábamos.
Doctor, como siempre, el placer enorme, gracias. No es que estoy menos estresado, otro día le cuento eso ya en privado, pero bueno, por lo menos ahora entiendo algo más. Pero largue todo lo que tiene, se va a sentir mejor. ¿Grito? ¿Qué hago? ¿Bien? ¿Pongo- Puede gritar. ¿Puedo Sí, sí, gritar? sí. Sí, El sí, sí. doctor Alfredo Filstenfeld pasó por Pensando en las Noticias. Gracias, un abrazo enorme. Y ya se siente mejor. Abrazo, chao.